buenos días, señora Procuradora Adjunta, señora Defensora, señor Defensor. Buenos días a todos los presentes, colegas y muchas amistades, muchos defensores también permanentes y diarios en muchos temas importantes en nuestro país. Quiero comenzar resaltando la importancia de este tipo de informes y de investigaciones, y por lo tanto agradecerle también a la cooperación que se da para esto. Es el PDH, es el procurador de los derechos humanos, que en otros países le denominamos defensor del pueblo, quien tiene institucionalidad, quien tiene técnicos, quien tiene enfoques pertinentes para poder desarrollar este tipo de informes, y sus resultados y recomendaciones son sumamente importantes para la sociedad, para los mismos funcionarios, para poderse guiar y para poder ir tomando decisiones estratégicas en el camino. Así que la cooperación para esto sigue siendo muy importante y muy estratégica. Además, es muy importante resaltar el evento de que varias defensorías, en este caso dos en específico, hayan tomado este papel de diálogo, de interlocución, para empezar a distinguir una misma problemática en diversos ámbitos. Eso es un ejercicio que poco se hace y que hay que resaltarlo, que este informe lo tiene, y que me parece que hay que seguirlo profundizando y seguir profesionalizándose al respecto. La trata de personas es un fenómeno complejo que no solamente se puede abordar desde un punto de vista. Una de las grandes deficiencias que tenemos en Guatemala es que normalmente solo lo estudiamos desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista sociológico, no desde un punto de vista antropológico, y eso nos genera muchas complicaciones para entender sus causas, para entender sus consecuencias y para entender sus efectos humanos. Por eso es sumamente importante promover su estudio en los diversos ámbitos que existen. Hoy se le ha apostado mucho a lo jurídico, y lo peor es que lo jurídico se ha ido mucho a lo penal y no a otros ámbitos jurídicos donde podría ser atendido muchos de estos eventos. Y lo migratorio, como la mayoría de ustedes saben, nuestro país ha estado fundado en una visión netamente de seguridad, netamente securitista de fronteras, y nunca basada en un ámbito de atención, asistencia y protección al tema de personas migrantes. Por eso es que uno de los grandes retos, que es profundizar en el abordaje de la seguridad del migrante, que es distinto al simple enfoque de la seguridad del Estado o del control que debe tener el Estado sobre los migrantes, es uno de los grandes retos que se presentan hoy para nuestro país. Sin duda, las personas están cada día migrando más. No es necesariamente que las personas, o que en ellos surja la voluntad de migrar por el hecho de ir a otro lugar a conocer y a residir en otra parte, es que las condiciones en las que se están viviendo y en las que se están desarrollando son precarias. Acceso a los derechos fundamentales como la vivienda, como la salud, como la educación, como el trabajo, son derechos no tutelados de forma adecuada por el Estado de Guatemala, que llevan a las familias a condiciones muy precarias de vida y que obligan a migrar. Es una condición humana el buscar condiciones mínimas vitales para poder subsistir y para poder dar a nuestras familias lo que se merecen en un ámbito mínimo de esa vitalidad. Por eso es que esas posiciones vulnerables en las que se encuentran las personas a partir del irrespeto de sus derechos han llevado a que otras personas sometan a violencia directa a las mismas. Violencia directa en su vida, en su integridad, en su libertad, en su voluntad de poder tomar decisiones. Y la institucionalidad del Estado de Guatemala ciertamente sigue encasillada en ciertos parámetros administrativos que no tutelan derechos, sino que buscan proteger a la propia institucionalidad. Un modelo sumamente replicado durante el conflicto armado, es un modelo que tiene un Estado que se protege así, pero que no busca la garantía y el desarrollo adecuado de los derechos. Esto tiene ciertos digamos, rasgos que pueden identificarse, sobre todo en esta violencia directa que se sufre en temas de migración. Desde una parte hay una visión adultocentrista, hay una visión poco comprensiva de la situación de los adolescentes y de la niñez,
una institucionalidad que sigue tomando decisiones en nombre de los adolescentes y de los niños sin comprender las realidades, sin tener el enfoque de interés superior, una estructura bajo formas netamente sexistas y estereotipadas de género, en donde si el funcionario por convicción propia no asume la admisión de la diversidad sexual, entonces no busca tutelarla ni protegerla de forma adecuada. Es decir, su visión intercede en el ejercicio efectivo de la tutela de los derechos que el Estado tiene que brindar. Una falta de visualización estratégica en la prevención. Seguimos permanente hablando de sanción y castigo y hablando poco de prevención y garantía de derechos. Es entonces un Estado altamente reactivo y es un Estado altamente racista. Es un Estado que no logra integrar realmente el evento de terminar con el racismo y evitar prácticas discriminatorias, especialmente hacia los pueblos indígenas. El Código de Migración, en ese aspecto, trata de romper esa visión securitista y basada en estos rasgos que generan violencia tanto estatal como directa. Por eso el Código de Migración termina con la discusión eterna de la migración como un evento netamente de administración. El Código de Migración trata de introducir dos ámbitos claves: el derecho a migrar y el derecho de los migrantes. El derecho a migrar desde un punto de vista de los derechos humanos y el derecho de los migrantes desde el punto de vista de la interacción del Estado tutelando derechos de las personas. No se trata entonces de simplemente expulsar, sino se trata de atender, asistir, proteger, y que si va a haber un retorno o una repatriación, esta sea voluntaria y asistida. Es una persona, es un ser humano que tiene todos sus derechos y que el Estado de Guatemala se ha organizado para protegerlo. Esto evidentemente aún no está plenamente desarrollado. Hoy todavía encontramos adolescentes en frontera que en lugar de ser atendidos, lo más fácil es no dejarlos entrar y son expuestos a cualquier tipo de crimen organizado o de redes de trata de personas. La no expulsión como una regla general previa atención, asistencia y protección es un evento que está en el decreto 9/2009 que regula el tema del delito de trata y que regula también el tema de explotación sexual y violencia sexual. En su artículo 16, si mi memoria no me falla, dice que una persona rescatada que no sea de nacionalidad guatemalteca será inmediatamente repatriada. Inmediatamente repatriada. La visión de expulsar a la persona por no ser del Estado es una visión bastante explicativa de las consecuencias que tuvo el desorden administrativo y violaciones de derechos humanos sistemáticas en nuestro país. Esto ha llevado a que no se logre cambiar esta modalidad y se piense antes en expulsar que en proteger. Hay víctimas que sus propias familias son quienes las han expuesto a la trata de personas. Hay personas que no pueden regresar a sus países porque serán víctimas nuevamente de estos sistemas o que no encontrarán ningún refugio ni protección en su propio estado. Tenemos un ejercicio responsable también que hacer con ellas y aquí hay un equilibrio necesario que hacer entre la visión de seguridad y el tema de protección para poder garantizar los derechos de las personas no guatemaltecas que están siendo víctimas de trata y se encuentran en nuestro país. Por eso me resulta muy importante el evento de hablar de migración también, porque en esta condición de país destino y país tránsito que tenemos, encontramos estas modalidades donde el Estado tiene que desarrollar muchísima institucionalidad. Pero también somos país origen, y al ser un país origen tenemos que atender causas sociales y garantías de derechos que hoy por hoy son invisibilizadas. Me parece muy irresponsable, siendo una persona funcionario público o dirigiendo un ministerio, argumentar que desconoce las causas ciertas de por qué se está migrando en Guatemala. En el aspecto de trata de personas, tratando de hacer una división pero al mismo tiempo una integración de ambos temas, el informe es sumamente explícito en cuanto a decir que hay un aumento de la trata de personas en todo el territorio nacional. Por supuesto que va a puntualizar eventos en municipios, y el departamento de Guatemala es donde hay mayor incremento en sus municipios de Villanueva, de Visco, de Fraijanes, entre los que recuerdo ahora haber leído en el informe. Esto está acompañado por
visibilizar que quienes más están siendo víctimas de trata son las mujeres. Y esto nos pone un llamado a emergencia hacia ciertos diálogos sociales pendientes en el país. La legislación guatemalteca anterior a la Constitución Política de Guatemala, vigente hoy en día, sigue tratando a la mujer desde el punto de vista normativo, desde roles estereotipados de género y roles sociales otorgados, como la reproducción y el menaje de la casa. Y son dos eventos que deben de ser dialogados en la sociedad para ser transformados y cambiados de fondo en el aspecto normativo. No podemos tener solamente a la mujer vulnerable ya socialmente, sino además vulnerable normativamente. Debemos de hacer una revisión exhaustiva de la normativa para poder hacer este tipo de cambios. A partir de esto hay una situación que me parece que es trascendente. Mientras sigamos gestionando de forma penal el tema de la trata y no de forma social, no lo vamos a lograr resolver, ni vamos a disminuirlo al mínimo, seguirá creciendo y seguirá creciendo. Por eso, tanto para el Centro de Estudios de Guatemala como en opinión propia, creo que hay 4 elementos esenciales. Lo primero es la incorporación plena de poderes locales, como las direcciones municipales de las mujeres que se encuentran en las alcaldías, para la generación de políticas de prevención desde los municipios que puedan asesorar y acompañar a las personas, pero también a la institucionalidad local. No es simplemente una política nacional, requiere de política municipal, requiere de proyectos de cercanía con la comunidad y con los municipios. Lo segundo es mayor incorporación de niños, niñas al sistema educativo y menor deserción de las mismas. Entre más desertan los niños del sistema educativo, entre menos acceso tienen al sistema educativo, se encuentran más vulnerables frente a tener que realizar otro tipo de actividades como laborales y que son aprovechadas por grupos de crimen organizado. Para esto hay necesidad de formación y educación temprana en materia de prevención. Me parece sumamente ejemplificante lo que la PDH ha hecho con el proyecto de justicia para juventud y género en el tema de formación, construcción de escuelas, difusión en todo el territorio sobre la prevención en temas de trata. Este es un ejemplo a tomar y que puede visibilizarse. Y lo otro es que hay necesidad de una exhaustiva revisión y actualización de estándares y recomendaciones, tanto del PDH como los organismos internacionales. Los organismos internacionales y la PDH han estado permanentemente emitiendo recomendaciones que no son internalizadas en la institucionalidad del Estado. No puede ser posible que recomendaciones de hace 10 años sigan surgiendo porque la actividad de esa institucionalidad no ha interiorizado ni ha hecho nada en absoluto para poder tomarla y poder desarrollarla. Eso es una debilidad de fondo que debemos de recuperar. Ahí aparece una debilidad específica en la Secretaría que lleva a cabo toda esta tarea, porque al final, al ser una secretaría, no es un ente ejecutor del Estado, es un ente de mera coordinación, y esto ya lo pone en un plano de desventaja en la discusión política con los ministerios para la creación de unidades, para la creación de coordinación efectiva y para la posibilidad de poder desarrollar mecanismos de prevención. Es necesaria la evolución de esta secretaría y de contar con unidades y personas que puedan atender inmediatamente toda esta temática. Y ahí yo paso a algo que me pareció sumamente importante, que lo mencionaba la señora defensora. La atención en primer orden parece ser elemento procesal penal, pareciera, y la atención en segundo orden pareciera ser la gestión de los derechos de la persona rescatada. Yo creo que tendría que ser al revés. La atención en primer orden es la atención y restitución de los derechos de la persona rescatada, y la atención en segundo orden deberá ser el evento procesal. No puedo sujetar los derechos fundamentales de una persona a un proceso penal. Los debo de sujetar a su dignidad y a su inmediata protección para poderla hacer integrada y para poder integrarla a la sociedad y a una vida en común, para poder restituir derechos. Por eso es que debemos de discutir en el ámbito legal de que no dependa la víctima de la resulta del proceso penal en materia de reparación. No puede ser que la víctima esté esperando el resultado de un proceso para saber si va a ser reparada. Si la persona es declarada inocente, si la persona fue previamente sometida
a un proceso de extinción de dominio y ya no tiene bienes ni dinero, ¿qué hacemos con la víctima después de un proceso que puede tardar 3 años o más? Y ahora que veíamos ha disminuido el número de emisión de sentencias. Es factible discutir entonces de la restitución de derechos sin resulta del proceso penal. Una restitución de derechos que bien puede estar dentro de la mutación de la Secretaría para tener fondos adecuados y poder atender de forma adecuada a las personas, sin esperar este proceso necesariamente o el resultado del mismo. Preocupa en esto que el Ministerio Público hoy lance mensajes fuertes cuando dice: si no denuncian, yo no investigo. Esto es preocupante. Este tipo de discusiones se agotaron ya. En la reforma al Código Procesal Penal se establecieron delitos de acción pública y el decreto 9/2009 en su artículo 13 reitera que ese es un delito de acción pública y no depende de la denuncia de las personas. Este tipo de mensajes permanentes, que si es víctima que se acerca a denunciar, aleja a las personas de la posibilidad de poder buscar este tipo de investigaciones y de justicia. Es por supuesto más preocupante cuando se conoce casos en donde, como la víctima no se apersonó a aportar evidencia, se deja de investigar. Las investigaciones penales de delitos de esta gravedad no dependen de las aportaciones probatorias de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado ya muchas veces por este tipo de circunstancias. Las hipótesis entonces de investigación se han quedado cortas porque la víctima no aportó prueba. Y la diligencia debida del Ministerio Público debe ser salir a la calle a investigar que si esto sucedió, encontrar un responsable y poder sancionar. Es la investigación criminal que se exige en un Estado democrático, en un Estado tutelante de los derechos. Ahí, ante este proceso lento, surge también una necesaria, lo decía también la señora defensora, surge una necesaria revisión del delito actual de trata de personas. Nosotros, y la mayoría de ustedes lo conocen, en el año 2012 ratificamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional nos aparece una serie de catálogo de delitos que son considerados de lesa humanidad, pueden ser crímenes de guerra, pueden ser considerados dentro del ámbito del genocidio, pero nos aporta algo importante: pueden ser también delitos comunes. También pueden ser delitos comunes. Y esos delitos comunes pueden actualizar nuestro catálogo de delitos en materia de violencia sexual. ¿Por qué no incluir la prostitución forzada? ¿Por qué no incluir el matrimonio forzado dentro del Código Penal? ¿Por qué no discutimos realmente este tipo de actualizaciones para facilitar también la persecución penal de otro tipo de actividad delictiva que surge alrededor de la trata? Y esto es importante porque, aunque es bueno el decreto 9/2009 en su incorporación, ese último párrafo que se le agregó ha llegado a que muchos jueces argumenten que, como no se cumplió el fin, entonces ya no es delito de trata. Cuando el delito de trata, siendo un delito de actividad, no necesita de la consecución del fin de explotación, sino con la sola acción de captar, por ejemplo, o de reclutar a la persona, el delito ya está consumado. Y esta visión muchos juzgadores no la tienen, y entonces es cuando empiezan a decir: no, por delito de trata lo voy a procesar por otro delito con penas menores o con sanciones e infracciones menores. Tenemos grandes retos en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo y en el ámbito judicial. Cuando vemos que son los 3 poderes del Estado, desde la administración del Estado en sus 3 ámbitos de poder, donde hay retos para proteger a las personas contra la trata y para perseguir la trata, esto es algo importante. Esto es un tema que no podemos aplazar, porque son los 3 poderes del Estado los que ya tienen obligaciones. Y en la sociedad civil es el Procurador de los Derechos Humanos quienes han estado realizando actividades de formación, de seguimiento, de protección, de atención, de asistencia, y es el Estado el que tiene que asumir esto en un 100%. Entre líneas, el informe nos da grandes directrices para poder avanzar, pero como les decía, es importante poder tener que realmente las instituciones del Estado interioricen las mismas. Y resaltan 2 cosas que hoy me parecen importantes. Uno es la iniciativa 5285 de la creación del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, que está en el Congreso de la República. Y la otra es la iniciativa de ley 5542,
Ley de fortalecimiento de la prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas y de reparación de sus víctimas. Son dos iniciativas que rescato porque ambas vienen de propuestas de sociedad civil y no de oportunidad política. Es decir, no es una propuesta de alguna persona que haya dicho yo con esto saco ventaja política y quedo bien con la sociedad. Provienen ambas iniciativas de sociedad civil y han sido gestadas en las mismas con propuestas que pueden, siempre están bajo discusión, pero que pueden ser ya pasos importantes de avance. Con esto yo agradezco nuevamente en nombre del SEC y en nombre personal la invitación, y con esto además motivamos a que este informe sea utilizado en la forma correcta y que es, además de darnos grandes líneas, preocuparnos para poder encontrar los mecanismos de coordinarnos mejor y de atender mejor esta situación. Muchas gracias.